Sin fuera de aire hablábamos un poco de este pizarrón que está detrás, seguro la cámara lo está tomando, ¿no? Con ciertos objetivos, algunas palabras clave como orden, equilibrio, sinceramiento. Bueno, ¿qué tanto se ha cumplido de los objetivos planteados cuando asumió la gestión hasta el momento, o con qué realidad se ha ido encontrando? Bien, sí, tal cual lo que charlábamos hace un ratito. Una vez pasado un año y 3-4 meses que estamos acá en la gestión, estamos bastante satisfechos de lo que yo llamo la macrogestión, de lo que agarramos nosotros. Tomamos un hospital muy complicado en todo sentido, en el sentido de edilicio sobre todo, una deuda infernal, problemas con la deuda de la cooperativa eléctrica, una cantidad de contratos que implicaba un arancelamiento, digamos, a cargo de arancelamiento del hospital. Y al cabo de ese año y algo que hacía mención recién, estamos satisfechos, como decía recién, porque hemos encontrado lo que yo llamo un orden y un equilibrio, ¿no? Orden, un equilibrio económico, en términos económicos, porque teníamos una deuda enorme cuando apenas habíamos asumido, no solamente con los proveedores, sino que también para hacer frente al pago de algunos contratos, se tuvieron que asumir otras deudas, digamos, para poder abonar esos contratos en determinado momento. Pero bueno, ya lo tomo como quiero dar vuelta de página de eso, es tiempo pasado, ahora estamos con un orden importante en el hospital y con un equilibrio económico, ¿no? ¿La deuda con la cooperativa se saldó? La deuda de 467 millones de pesos que apenas asumimos, eso se transfirió, digamos, a la parte del ministerio. Eso lo está arreglando el ministerio, seguramente en una mesa de diálogo política, ¿no? Lo que se empezó a hacer es pagar la boleta de luz mes a mes, y empezamos a trabajar en un abordaje técnico junto con la cooperativa eléctrica para tratar de bajar el consumo, porque hasta hace 2 meses atrás pagamos 145 millones de pesos de luz. Gracias a esos cambios técnicos, que no me quiero poner un poco, porque seguramente voy a decir algo que no es correcto en términos técnicos, pero hemos logrado bajar 33 millones la factura de luz. Por mes. Por mes. Entonces eso es una optimización de recursos económicos que podemos destinar o aprovechar para otro destino, ¿no? Bien. Así que no obstante tenemos que tener en cuenta que tenemos 2 hospitales, 2 edificios, y vamos a estar seguramente gastando más luz que otros hospitales por el simple hecho de tener 2 estructuras abiertas y funcionando 24 horas, ¿no? 2 hospitales, 2 edificios o un edificio y medio. ¿Qué pasa con la finalización de la obra? Estuvo el gobernador hace poco y se refirió al tema también. Exactamente. En realidad tenemos, lo que siempre decimos, tenemos 2 edificios, pero no tenemos uno. ¿Sí? Tenemos el Hospital Centenario, más de 114 años, con un deterioro edilicio considerable. Hemos logrado arreglar lo que más nos preocupaba, que eran las guardias de adultos y de pediatría. Sobre todo terminamos ahora la parte de pediatría, el techo, porque tenía riesgo, el cielo raso, mampostería pesada, de caer sobre el recurso humano, tanto hospitalario como los pacientes. Así que junto con el Ministerio hemos abordado eso, se arregló y ahora quedó bárbaro eso. Nos falta terminar algo en la guardia de adultos y otros sectores, ¿no? Y después, bueno, hemos tenido la grata visita del gobernador a principio de la semana, que, digamos, si bien el gobernador estaba al tanto de la situación complicada de edilicia, pero entendemos nosotros que no era mejor, digamos, no hay mejor cosa que ver con sus propios ojos la triste realidad, porque, o sea, terminamos teniendo el 25 o el 30% del Hospital Bicentenario terminado, de los cuales tenemos problemas graves de filtración de agua de lluvia, problemas con los aire acondicionados que están mal instalados y problemas también con el desagüe de los sanitarios, ¿no? Recordemos que la estructura se mueve y bueno, no ha tenido el debido mantenimiento a través del tiempo. Más esto nos llevó a ciertos problemas asistenciales que hemos tenido que cerrar sectores, por ejemplo el sector F, la sala de cirugía, por riesgo eléctrico y porque se caía el cielo raso por los días de lluvia. O sea que a pesar de los más de 100 años del viejo hospital, está en mejores condiciones que lo construido hasta el momento en el nuevo. Sí, no me animaría a decir tanto, pero o sea, tenemos problemas severos en los dos, pero en lo poco que está hecho del Hospital Bicentenario, 25-30%, tenemos problemas severos que nos ha hecho tener que cerrar una sala, y los pacientes quirúrgicos, después de quirófano, van al Hospital Viejo, al Hospital Centenario, una sala que es la unidad coronaria, que la cerramos para usar como sala de pivot para todo este tipo de eventos. Cuando
tuvimos que cerrar la guardia de pediatría, usamos esa sala transitoriamente como guardia pediátrica. Nosotros entendemos, digamos, los reclamos, la incomodidad, pero bueno, es lo que nos toca, es la realidad y hacemos lo que podemos con lo que tenemos, como siempre decimos, pero bueno, somos optimistas, que bueno, tenemos el compromiso del gobernador que dentro de sus posibilidades va a tratar de terminar el edificio de una vez por todas, para así terminar con los problemas. ¿Cuánto es lo que falta del edificio? Y el 70%. Redondeando un 65-70%. Falta lo más importante, digamos, ¿no? Claro. Y sobre todo ahora estamos abordando el tema de la impermeabilización del techo con el Ministerio, porque eso es clave para que no sigamos teniendo problemas con otros sectores que están funcionando en el Hospital Bicentenario. En la parte y que haya el control debido del seguimiento de obra que evidentemente no estuvo. Exactamente, hay que reacomodar los aire acondicionados porque están mal instalados, que hace que se condensen determinados sectores y el drenaje estaba mal hecho. Entonces era también causa porque... ¿Y qué faltó? ¿Dirección de obra y control? ¿Por qué aires acondicionados se instalaron mal? No te podría decir, Sabrina, o sea, no estábamos en ese momento y seguramente la gente que aceptó, digamos, la obra, la entrega de estos sectores del hospital, no sé, habrá estado de acuerdo que estaba bien realizado, no lo sabemos. El hecho puntual que vino un equipo técnico del Ministerio, hicieron un diagnóstico, esto está mal, esto está bien, esto tenemos que hacer. Y bueno, en ese caminito estamos porque tenemos que a la brevedad impermeabilizar el techo del Hospital Bicentenario. Bien. Tenemos el invierno por delante y tenemos que tratar de prever esas cosas, ¿no? Eso sería lo urgente. Y bueno, y otro frente que se abre, un frente nuevo, al menos momentáneamente, tiene que ver con esto de la cobertura de la emergencia en la Ruta 14, luego del cese de la concesión de caminos del Río Uruguay, con los mismos recursos y la misma cantidad de ambulancias, ¿verdad? Sí, efectivamente, como decíamos recién, en otra nota, el Ministerio nos dio esa disposición que tenemos que hasta fin de mes hacernos cargo de la cobertura de la accidentología de la Ruta 14. Así que bueno, obviamente reordenando recursos, nos estamos haciendo cargo de eso hasta fin de mes, pero en el mientras tanto estamos en conversaciones con la empresa Vida u otras empresas también para ver si pueden hacerse cargo transitoriamente hasta que Vialidad Nacional defina en forma definitiva la concesión de la Ruta 14 y por ende defina quién se va a hacer cargo de la accidentología de ese corredor vial, ¿no? Para llevar tranquilidad a la gente, digamos, que habita acá en la ciudad de Gualeguaychú, en mediaciones. ¿Estamos los vecinos más desprotegidos ante esta nueva demanda que tiene el hospital? Bueno, eso fue una inquietud que lo planteó el gobernador a Vialidad, era de que se tratara de resolver lo antes posible porque si bien se reordenan recursos, estamos con los recursos finitos, pero que se quede tranquila la población, tanto la población de Gualeguaychú, de Pueblo Belgrano, que el 107 sigue funcionando como corresponde. Hicimos refuerzos, reordenamiento de recursos para hacer transitoriamente, hacernos cargo de esa realidad, digamos. Seguramente si esto se extiende en los plazos, sí tendremos que solicitar mayores recursos al Ministerio para no tener deficiencia en el servicio, ¿no? Claro. Recuérdenos el área de cobertura de la emergencia del 107, ahora que se suma la Ruta 14, ¿qué pasa con las demás rutas? Las provinciales, la internacional Uruguay, la ciudad de Gualeguaychú, estamos hablando de un territorio inmenso. Nosotros cubrimos lo que es Pueblo Belgrano, la ciudad de Gualeguaychú, la Ruta 136. ¿Hasta el puente? Exactamente, y lo que era la parte de accidentología estaba a cargo de Vida, pero también como apoyo a Vida ante un siniestro o un accidente grande con víctimas múltiples. Siempre estamos de apoyo, ¿no? Bien, ¿y Ruta 20, Ruta 16? Sí, hasta ciertos kilómetros, no recuerdo sinceramente hasta qué, pero o sea, eso la gente del 107 y los bomberos tienen claro, es decir, hasta acá corresponde acá y hasta allá le corresponde a Urdina Rain o la aldea de San Antonio, ¿no? Pero básicamente, digamos, siempre cuando hay un problema, nos están llamando al 107, eso es la realidad y nosotros estamos haciendo frente a eso. Y tanto en este tipo de demandas de la emergencia, el código rojo también, ¿está pudiendo el Hospital Centenario dar respuesta a la ciudadanía ante la... Sí, en eso quiero llevar. En todo lo demás también, ¿no? Turnos, consultas. Sí, en términos de lo que es el 107, obviamente que las llamadas son para urgencias y emergencias, ¿no? Eso se está dando respuesta sin problema. Y lo que es la consulta de guardia, obviamente el paciente que consulta a la guardia viene a la guardia. Tenemos a veces mucha demanda porque
quiero destacar algo, hace muchos meses, ya años, te diré que la cantidad de usuarios o pacientes que concurren al hospital, la curva va creciendo cada vez más y el recurso humano que tenemos siempre es el mismo, ¿no? Entonces a veces se sobrecargan lo que son las guardias de pediatría y la guardia de adultos. Nosotros, para fortalecer y mejorar eso, hemos creado los consultorios de demanda espontánea. Hemos fortalecido, en realidad, porque ya existían algunos, hemos fortalecido los consultorios de demanda espontánea para descomprimir la guardia. Es decir, cualquier persona que concurre a una guardia, si hay mucha gente en la guardia, nosotros pusimos un triage, se llama, que es un personal capacitado para determinar qué grado de urgencia es la afección que lo motiva a la concurrencia al hospital, ¿sí? En ese sentido, ese personal determina si es rojo o urgente, pasa directamente. Si es un código verde, por ahí que hay 2 o 3 horas de tiempo como para ser evaluado, se le plantea, si tengo consultorio de demanda espontánea, se le sugiere que vaya para resolución rápida, ¿no? Y si no, se queda para un abordaje en la guardia, ¿sí? En realidad hay un estudio que se ha hecho hace poco tiempo de que como que últimamente en muchos centros la población ha tomado medidas de decir, en vez de ir a una consulta determinada, a un consultorio médico, decide ir a una guardia médica. Y entonces eso es como que complica un poco más, porque el usuario que termina necesitando una guardia con criterio, a veces espera un poco más, porque la persona que podría haber ido a un consultorio decide, multicausal, entiendo yo que es esa situación, decide ir a la guardia médica porque es más rápido entre comillas, ¿no? Es más práctico, no pago coseguro. Estamos viviendo también un fenómeno que muchos pacientes con obra social están viniendo al hospital, ya sea PAMI, IOSPER sobre todo, otras obras sociales que no tienen respuesta en el lugar privado, o también uno entiende que cada vez tiene más el usuario un copago, un coseguro que abonar, que a veces el afiliado no quiere o no puede, entonces dice, bueno, me voy al hospital donde no pago nada, y eso tensiona el sistema de salud pública, digamos. Los recursos, digamos, la demanda en salud es infinita y los recursos son finitos. Nosotros entendemos, siempre digo lo mismo, las quejas, pero bueno, dentro del reordenamiento y la mejora que podemos hacer tenemos otras limitaciones. Claro. Entonces hacemos lo que podemos también, ¿no? Recién mencionó que el recurso humano es poco en función de la demanda. ¿Esto es porque no hay profesionales disponibles o porque no está la posibilidad de nuevos contratos o de poder...? Sí, yo te mencionaba recién que nosotros tenemos 180 contratos de profesionales a cargo del hospital, que eso ya estamos en conversaciones con el Ministerio para tratar de ir haciendo la transición de que se transformen en cargos efectivos. Y obviamente también en algún momento, cuando se termine el edificio, se tendrá que hacer un relevamiento real de la cantidad de recursos humanos, no solamente profesional, sino de todo tipo, ¿no? Personal de limpieza, enfermería, choferes, camas, etcétera, para hacer frente a un edificio ya culminado. Pero está pasando este fenómeno que yo hacía mención recién. Hoy salió publicado en un diario local que se creó un foro porque la salud pública o la salud pública y privada está en crisis, por diferentes motivos: la falta de recursos humanos, la falta de especialistas, los magros salarios, los tiempos de atención, que no es solamente en Gualeguaychú, en el hospital de Gualeguaychú, los tiempos es algo que se ha generalizado a todo el país, y yo te diría también a veces en otros países, que cuando uno habla con colegas de otros países que también tienen respuesta, porque es como que cada vez hay menos médicos, menos especialistas, y la demanda va creciendo continuamente, ¿no? Sobre todo en áreas de, por ahí, salud mental, turnos para psiquiatría, turnos para determinadas especialidades, endocrinología, etcétera. Es decir, el sistema de salud público, sobre todo, y también privado, está como tensionado, y yo celebro un poco la creación de ese foro acá a nivel país, donde intervienen múltiples sociedades científicas que han decidido hacer ese foro como para plantear toda la problemática, que seguramente en una mesa de diálogo con la política se tendrá que establecer prioridades, objetivos para ir mejorando esto, porque sin ninguna duda esto, si no se toma cartas en el asunto, cada vez vamos a estar más complicados, ¿no?